¿Sabías que estos errores pueden arruinar tu proyecto de tejido en invierno? Si eres de los que adoran crear proyectos de crochet en los días fríos, quédate conmigo, porque hoy te voy a compartir los 5 errores más comunes y cómo puedes evitarlos para que tus proyectos salgan perfectos. Quédate hasta el final, te sorprenderás con el consejo número 3. El primer error que muchas personas cometen al tejer en invierno es elegir el material incorrecto. Y créeme, esto puede marcar la diferencia entre un proyecto cómodo y uno que termines abandonando. Cuando el clima frío se asoma, lo primero que debes considerar es el grosor de la lana. Usar lana demasiado fina en invierno no solo hará que tus prendas se vean flojas, sino que no te mantendrán cálido. Es importante elegir lanas de grosor medio a grueso, especialmente para prendas como bufandas, suéteres o gorros. Una buena regla es optar por lanas con mezcla de fibras naturales como lana merino, alpaca o mezcla de lana y acrílico. Estas mantienen el calor y son más duraderas, además de ser suaves al tacto. Pero, el grosor no es todo. También debes considerar el tipo de fibra. Si tejes algo que estará expuesto a la humedad, como un gorro o unos guantes, evita el algodón. Aunque es ligero, no retiene el calor de manera efectiva en climas fríos. Opta por fibras como la lana merino o el cashmere, que no solo son suaves, sino que también ofrecen una excelente capacidad de aislamiento. Si te encuentras tejiendo algo para la nieve o la lluvia, puedes buscar mezclas que incluyan lana e hidrófobos, perfectos para condiciones húmedas. Otro error común es elegir un material con textura inapropiada. Una lana muy rústica o áspera puede ser perfecta para un proyecto de verano, pero en invierno, una textura suave es clave. Si tejes con algo que pique o no sea cómodo, la prenda no se va a usar, y ese es un proyecto perdido. Asegúrate de que la lana que elijas sea suave y flexible. Y si no estás seguro de la textura, prueba tocando la lana antes de comprarla. Que no te engañe un hermoso color si la textura no es la adecuada. No olvides también la durabilidad del material. Tejer en invierno significa que las prendas estarán expuestas al desgaste por el frío y el uso constante. Si eliges una lana que no es resistente, tu proyecto se deteriorará rápidamente. Busca lanas que tengan un alto porcentaje de nylon o fibras sintéticas que mejoren la durabilidad sin sacrificar la suavidad. Las lanas híbridas suelen ser una excelente opción, ya que combinan lo mejor de las fibras naturales y sintéticas. Recuerda, elegir el material adecuado es fundamental para crear proyectos que no solo sean bellos, sino también prácticos y duraderos. Así que la próxima vez que vayas a elegir tu lana, piensa en el clima, la textura y la durabilidad. ¿Sabías que uno de los errores más comunes al tejer es no ajustar bien la tensión? El primer consejo es entender que la tensión no solo afecta la apariencia, sino también la comodidad de la prenda. Si tu tejido está demasiado apretado, no solo se ve rígido, sino que puede resultar incómodo y hasta doloroso de usar. Para evitar esto, intenta tejer con una tensión más relajada. Si eres principiante, un buen truco es imaginar que tu hilo es una cuerda, no una soga. Mantén el hilo ligeramente suelto, de modo que se deslice sin forzarlo. El segundo consejo es comprobar la tensión durante todo el proceso. Es fácil dejarse llevar y tejer demasiado apretado o suelto a medida que avanzas, especialmente si estás creando una pieza grande. Un ajuste constante es clave. Usa una muestra de prueba antes de comenzar tu proyecto y mide tu tensión con un medidor adecuado o simplemente con una regla. Si al final notas que tu tejido está siendo más apretado o más flojo de lo que debería, haz ajustes mientras avanzas. La postura y la relajación son esenciales. Si estás tensa mientras tejes, es probable que tu tensión también lo esté. Mantén las manos y los brazos relajados. La clave para una buena tensión es sentirse cómodo mientras trabajas. Si te sientes tensa, toma pequeños descansos. Un consejo sencillo es practicar tejiendo con una postura más relajada, tal vez incluso mientras ves una película o escuchas música. Esto ayudará a mantener tu tensión natural y fluida. ¿Quieres ganar dinero haciendo lo que amas? Entra al enlace en la descripción y descubre cómo en nuestra clase gratuita. Aprende a crear bolsos y amigurumis que te permitirán generar ingresos desde casa. Da el primer paso hacia tu negocio propio. Otro consejo crucial es ajustar la tensión según el tipo de proyecto que estés realizando. Por ejemplo, si estás tejiendo una manta gruesa para el invierno, puede que necesites una tensión un poco más floja para dar más volumen. En cambio, si estás tejiendo una prenda ajustada, como un suéter, es mejor mantener una tensión más consistente. Para las mantas y bufandas grandes, una tensión ligeramente más suelta les dará un toque aireado y suave, perfecto para el invierno. Si haces algo más estructurado, como un top o un suéter, mantén la tensión uniforme para obtener un acabado más profesional.
Ajustar la tensión no solo mejora la apariencia de tu proyecto, sino que también asegura que sea cómodo y duradero. ¿Te ha pasado alguna vez que, cuando casi terminas tu proyecto, te das cuenta de que el hilo está por acabarse? No prever la cantidad de hilo necesaria es uno de los errores más comunes. El primer consejo es siempre consultar la etiqueta del hilo. Muchos patrones incluyen una cantidad específica de hilo que necesitarás para completar tu proyecto. Si estás siguiendo un patrón, asegúrate de revisar cuántos metros de hilo recomienda y cómo se comporta el hilo que estás usando. Cada tipo de hilo puede tener un rendimiento diferente, incluso si parece similar. Un truco poco conocido es que puedes usar una balanza para medir la cantidad de hilo que tienes. Si tienes una bobina, revisa cuánto pesa antes y después de tejer, y calcula si te quedará suficiente para terminar el proyecto. Si no estás siguiendo un patrón, entonces necesitarás estimar la cantidad de hilo que vas a usar. Un truco sencillo es medir la longitud de tu proyecto. Por ejemplo, si estás tejiendo una bufanda, mide aproximadamente cuántos centímetros de hilo necesitarás por cada vuelta o fila que tejas. Una vez que sepas cuántos centímetros o metros necesitarás por cada vuelta, multiplica eso por el número de vueltas que planeas tejer. Para proyectos grandes como mantas o suéteres, asegúrate de calcular un 10 a 15% más de hilo para tener un margen de seguridad. Un error común es pensar que un solo ovillo de hilo será suficiente para un proyecto grande. Si estás haciendo algo como un suéter o una manta, es importante que tengas más hilo del que crees necesitar. Un buen consejo es siempre comprar al menos un ovillo adicional, especialmente si estás trabajando con hilos que pueden agotarse o descontinuarse. Si no quieres que te falte hilo al final de tu proyecto, compra todo el material necesario desde el principio, y asegúrate de que todos los ovillos sean del mismo lote, ya que los tonos pueden variar ligeramente. Además, ten en cuenta el tipo de proyecto que estás haciendo. Si trabajas en proyectos que requieren mucha repetición de patrones, como mantas o cojines, es probable que necesites más hilo del que calculas en un principio. Asegúrate de estar preparado con suficiente material, y si es posible, mantén tu proyecto en pausa, hasta que puedas medir y calcular la cantidad exacta. Algunos hilos pueden tener una variabilidad en el largo, especialmente si usas hilos reciclados o de bajo costo. Asegúrate de ajustar tu cálculo si usas estos hilos menos estandarizados. Recuerda, la planificación es clave cuando se trata de la cantidad de hilo. No dejes que la falta de material te frustre a mitad del proyecto. Te has esforzado tanto en ese proyecto de tejido. Pero, ¿sabías que la forma en que cuidas tu tejido puede hacer que se destruya o se desgaste mucho más rápido? El primer consejo es simple pero fundamental: lee siempre la etiqueta del hilo. Muchos de nosotros nos olvidamos de esto, pero las instrucciones de lavado son clave. Algunos hilos requieren un cuidado especial, como ser lavados a mano o con agua fría, mientras que otros pueden resistir la lavadora. Ignorar esta recomendación es uno de los errores más comunes. Si el hilo que usaste no tiene etiqueta, busca información sobre la fibra principal, como lana, algodón o acrílico, y ajusta el cuidado en función de eso. La lana, por ejemplo, puede encogerse o dañarse fácilmente si se lava a altas temperaturas. El segundo consejo es evitar el exceso de fricción al lavar tus prendas tejidas. Las fibras pueden deshilacharse y debilitarse con demasiada fricción, lo que acelera el desgaste. Esto es especialmente importante para tejidos como el cashmere o la lana merino. Cuando laves tu prenda, asegúrate de evitar frotarla con fuerza. Utiliza un saco de lavado para prendas delicadas, o lávala con suavidad a mano. Esto preservará la estructura y suavidad del tejido, evitando que se estire o se dañe. Muchos cometen el error de colgar las prendas tejidas para que se sequen, lo cual puede estirarlas y deformarlas. Esto es un error especialmente si has tejido algo con hilos delicados. Las fibras de lana o algodón pueden ceder bajo su propio peso cuando se cuelgan. La mejor opción es secar tus prendas sobre una superficie plana. Estírala suavemente para mantener su forma original, y si es necesario, ajústala mientras se seca. De esta forma, evitarás que se deformen o pierdan su forma. El cuidado no termina cuando el proyecto está terminado. Almacenar adecuadamente tus prendas también es vital. Muchas veces, guardamos nuestras creaciones sin considerar las condiciones adecuadas, lo que puede dañarlas, especialmente con el paso del tiempo. Es importante que dobles las prendas con cuidado y las almacenes en un lugar fresco y seco. Evita amontonarlas o dejarlas expuestas a la luz directa del sol, ya que esto puede hacer que los colores se desvanezcan o que las fibras se debiliten. El cuidado adecuado es la clave para que todo tu esfuerzo se mantenga intacto y tu creación dure mucho más. ¿Te ha pasado alguna vez que terminas un proyecto y, al probártelo, te das cuenta de que no queda como esperabas?
Uno de los errores más comunes al tejer es no medir ni probar el proyecto mientras avanzas. El primer consejo es tomar medidas constantemente durante el proceso. No basta con medir solo al principio del proyecto, es fundamental ir comprobando el tamaño conforme avanzas. Cada vez que completes un tramo importante, como una fila o una sección, detente y mide. Esto te ayudará a asegurarte de que el proyecto sigue la dirección correcta y te evitará sorpresas al final. Usar una cinta métrica flexible es ideal para que puedas medir de manera precisa. Otro consejo muy útil es tejer una pequeña muestra de prueba antes de comenzar. Aunque no lo creas, hacer esto te permitirá verificar tanto la tensión como el tamaño de tu proyecto, evitando que se quede demasiado grande o pequeño. El siguiente consejo es probar la prenda mientras la estás tejiendo. Si estás trabajando en algo como un suéter o una bufanda, lo ideal es probártelo a medida que vas avanzando. Esto te permitirá ver si necesitas ajustar el tamaño o la forma antes de llegar al final. Un error común es no tener en cuenta el efecto de las modificaciones a medida que avanzas. Si estás haciendo cambios al patrón o usando otro tipo de hilo, es crucial ir probando cómo estos afectan al tamaño y la forma del proyecto. Tomarte el tiempo para medir y probar tu proyecto mientras avanzas es clave para evitar frustraciones al final. Y así concluye nuestro video de hoy. Si te ha gustado y quieres más consejos sobre tejido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Recuerda revisar en la descripción de este video si quieres conocer una manera para empezar tu negocio con tus habilidades de tejido. Nos vemos en el próximo video.